Vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Cómo llegar al perdón? Nosotros ya la otra semana estuvimos hablando acerca de primero hay que analizar, ¿verdad? Cuál es el problema o cuál es la situación. Primero vamos a analizar la causa, qué es lo que está causando ese problema. Qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos está robando la paz en las relaciones o en la salud o en las emociones. Entonces, lo primero es reconocer el problema, ¿verdad? Este, Segundo es que tú no puedes solo o sola, no vas a poder con eso. Necesitas entonces ayuda, necesitas buscar una solución. Tercero, tienes que tomar acción, ¿verdad? Aquí en el grupo nosotros hemos encontrado que para resolver ese problema necesitamos participar en el grupo. Entonces eso es lo que hay que tomar acción de alguna manera. Para que pueda resolverse ese problema necesitamos tomar acción, ¿verdad? Entonces, el otro punto es que también necesitamos entonces analizar ese problema. Eh, vamos a ver quién lo hizo, qué nos causó, cuál problema fue lo que nos causaron, por qué nosotros tenemos ese resentimiento hacia esa persona y no podemos perdonarla, ¿verdad? Porque si estamos hablando del perdón, ese es el enfoque de este tema. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué siento ese resentimiento hacia esta persona? Entonces hay que identificar la injusticia, hay que identificar por qué yo estoy resentido con esa persona. Pero también aquí en este paso vamos a ver cuál ha sido mi culpa, también parte de mi culpa en eso. ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué culpa yo he hecho para eso? ¿Qué culpa tengo yo? Entonces tú no puedes cargar solo con eso. Ese es el siguiente paso y ahí nos quedamos. Tú no puedes cargar con esto. Necesitamos hablarlo, ¿verdad? Entonces en el paso 5 dice que una vez analizado el problema que podamos tener, entonces vamos nosotros dice, vamos a hablarlo con Dios, ante otro ser humano y ante nosotros mismos. O sea que hay que aceptarlo nosotros. Entonces, normalmente en los grupos se dice que hay que hablarlo para sacar la enfermedad, ¿verdad? Para desembuchar, para que nos aliviemos. Bueno, es en parte cierto, ¿verdad? Puedes liberarte de un dolor en una tribuna como si tomáramos un analgésico y nos quita el dolor por un momento. Así es. Cuando uno se sube a la tribuna y uno expresa lo que uno trae, pues sí te liberas por un momento, ¿verdad? Es como tomar un analgésico, pero en realidad no vamos a lo que está causando el problema. Entonces, si nosotros queremos enfocarnos en el problema, necesitamos nosotros hacer catarsis. Ahora, ¿cómo se hace catarsis? Porque mucho se habla de que hay que hacer catarsis en la tribuna. Bueno, ¿cómo hacemos catarsis? ¿Cómo sacamos todo eso que traemos adentro? Bueno, pues nosotros dice en el paso 5 que vamos a confesarlo a Dios. Una vez escrito ese problema, vamos a confesarlo a Dios ante otra persona, otro ser humano, dice. Entonces eso quiere decir que ya para estas alturas necesitamos tener un padrino o una madrina. Entonces necesitamos sacar eso que traemos con él y también aceptarlo ante nosotros mismos. Necesitamos aceptar todo lo que el problema que podamos tener, el mal que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Y de ahí vamos a comenzar ahora lo que sigue. Le voy a dar la palabra a mi compañera Mónica si quiere comentar algo. Sí, fíjate que hoy estaba recordando una película que miré que se llama Alma en Llamas y se trata de una persona que se quema cuando es niño y pues toda la vida está con ese sufrimiento de lo que pasó, ¿no? O sea, eso ya pasó hace muchos años, creció, fue a la universidad, se casó, tuvo hijos y todo, pero él todavía está en ese fuego, ¿verdad? Es lo que dice la película. Él ya pasó, hace mucho que pasó eso, pero él todavía está en ese fuego de cuando era niño. Y me doy cuenta que lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas personas nos dañaron en nuestra niñez, tuvimos heridas en nuestra alma, y eso fue en la niñez.
pero nosotros decidimos cargarlo todo el resto de nuestra vida. Y nunca nadie allá nos dice, hey, te estás haciendo daño con ese odio, con ese resentimiento, con esa culpa, quizás, ¿verdad? Suéltalo, entrégaselo a Dios, ¿verdad? No, nadie te dice antes, no, pues véngate y habla mal del que te hizo daño y métele la pata y todo lo que puedas, ¿no? Para que esta persona no sea feliz. Pero uno no se da cuenta que en ese vengarse uno se enferma más, ¿verdad? Entonces cuando hacemos ese cuarto paso, cuando hacemos ese resentimiento de la persona con la que yo estoy resentida, no nomás dice, cuéntame la historia de lo que hizo esta persona, ¿verdad? No, la última columna dice, ok, primero, ¿cuál es la causa? No, pues ahí tienes la oportunidad de hablar todo el daño que te hicieron las personas, ¿verdad? Pero en la última columna dice, ¿cómo te vengaste tú? ¿Verdad? Porque eso es lo que realmente enfermó mi alma, no lo que la persona me hizo. Y eso yo lo guardé aquí en mi corazón desde la niñez hasta que llego yo aquí. Y yo decía, ¿por qué en la iglesia no me puedo curar yo de esto que tengo, de esta ansiedad, de esta depresión, de esta amargura que hay en mi alma? Yo decía, ¿por qué no me puedo curar de esta amargura que hay en mi alma? Yo no sabía que estaba haciendo erróneo, por qué no me funcionaba la religión, por qué no me funcionaban los retiros, por qué no me funcionaba estar involucrada en los grupos de matrimonios, por qué no me funcionaba ir a escuchar a los oradores. Todo eso era como una pastillita que me quitaba, que me anestesiaba un poquito, ¿verdad? Pero no me quitaba eso. Otra vez volvía yo a la amargura y a la tristeza y al odio, ¿verdad? Y cuando llego aquí, pues me dicen, pues hasta que no sueltes todos esos resentimientos vas a encontrar esa verdadera paz, ¿verdad? Y no fue fácil empezar de uno por uno de las personas con las que yo estaba resentida. Y yo me doy cuenta que cuando tú empiezas a hacer esas cartas, empieza el proceso del perdón, ¿verdad? Empieza ese proceso del perdón y tú todavía no quieres que esa persona se le perdone, pero de cierta manera ya estás iniciando el proceso del perdón. Y cuando yo me doy cuenta que para que yo me sienta bien, yo tengo que perdonar, pues digo, pues ni modo. A lo que vine al programa, ¿verdad? Yo ya no vine a seguir sufriendo, porque cuando la conciencia se empieza a abrir te das cuenta, ok, si eso es lo que necesito para dejar de sufrir, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que dar ese brinco y al principio no es placentero hacer ese cuarto paso, pero en ese quinto paso te ayuda mucho a sacar todas esas emociones que no hablaste, que no gritaste, que no lloraste, que no dijiste, ¿verdad? Y ahí ya es parte de empezar a sanar. Y ya después te dispones en ese paso 6 y 7, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son los defectos que yo tuve al resentirme con esta persona? ¿Verdad? ¿Cuál es la manera como yo me vengué de ellos? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué se enfermó mi alma? Entonces, cuando yo me dispongo a que Dios me ayude a remover ese resentimiento, todo empieza, como a sentir esa curación, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando recién llegué a las agrupaciones, pues como yo iba a un grupo presencial, pues apuntaban a las personas así como iban llegando, ¿no? Y pues yo, o sea, a mí siempre me gustaba llegar tarde porque a mí no me gustaba escuchar todas las lecturas que había al principio. Entonces cuando yo llegaba ya era como la número 10, 11, 12, ya no me dejaban compartir en tribuna y yo me venía bien enojada del grupo. Me venía bien enojada porque no me dejaban hablar y dije, entonces ¿cuándo me voy a sanar si no me dejan hablar, verdad? Pero mi percepción era, si yo hablo en la tribuna, eso me va a curar. Pero eso no me iba a curar, ¿verdad? Es un proceso mucho más largo del que tenemos que ir trabajando. Y como vas explicando ahorita, ¿verdad? Cómo esos 12 pasos se ocupan en todo para llegar a un objetivo, ¿verdad? No nomás un poquito involucrar en el programa, sino usar todo lo que es el programa. Entonces, bueno, entonces, si hay alguien de ustedes aquí, los que están aquí y estuvieron en la otra sesión, y entonces ya ustedes tienen identificados que tienen un resentimiento hacia alguien y no lo pueden perdonar. Entonces ya llegaron hasta este punto, de verdad, de ya reconocer eso, ya darte cuenta que tiene ese problema. Ahora vamos entonces a decírselo a Dios, a otro ser humano y a nosotros mismos. En este caso, si hay alguien que le gustaría, que ya identificó eso y que le gustaría compartir si cómo está resentido con alguien y no lo puede perdonar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le hizo y qué siente la persona?
Bueno, entonces ya tienes identificado cuál fue el problema, ¿verdad? Eso que tú dijiste que hizo, ¿verdad? Esto Sí, ya tienes sí. identificado, esa es la causa por la cual tú estás resentida con él. Ahora, ¿cómo tú No, te sientes al recordar eso? no, realmente aquí mi resentimiento más fuerte es el que él, yo ahorita siento que yo a él yo ya lo perdoné, ¿no? En el sentido yo como mujer, como esposa. Y mi resentimiento más grande con él es que nunca ha buscado a sus hijos. Y con eso yo me siento muy mal, me da mucho coraje. La verdad me da, pues le deseo mal, la verdad. O sea, cuando me acuerdo de él y digo, ¿cómo es posible que en 10 años, un poquito más de 10 años, no sepa nada de sus hijos? No es lo que se me hace, o sea, me da mucho coraje, siento resentimiento, la verdad. Me cuesta mucho trabajo perdonar eso. ¿Cómo te sientes tú al recordar eso? Pues me duele, porque yo siento que a mis hijos les duele, entonces eso a mí me da coraje. ¿Te sientes Pero herida? ¿Te sientes con mucho enojo? resentida, me siento resentida, me da mucha rabia, me da mucho coraje, como que desearía como que le pasara algo malo, ¿no? O sea, yo sí, o sea, trato de decir, no debo de pensar así, pero no puedo evitarlo, me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, fíjate, al final vamos a hacer un ejercicio del paso 11 en donde vamos a tratar de que esto salga eso, ¿verdad? Vamos a mirar eh, lo que nos pasó o cómo nos sentimos, ¿verdad? Esto se debe de haber escrito, ¿verdad? Dice, vamos a mirar en retrospectiva nuestras vidas y solamente van a contar aquí la minuciosidad, o sea, necesitamos ser minuciosos en lo que nosotros estamos analizando. Y la sinceridad, cuando terminamos, consideramos cuidadosamente el resultado. Ok, ¿cuál ha sido el resultado de esto que sucedió? ¿Cuál ha sido el resultado de ese resentimiento, de lo que me hicieron y de cómo me siento ahora, cómo me ha afectado hasta hoy? ¿Cuál es el resultado? Y yo le pregunté a nuestra compañera que nos compartió primero cómo se siente y dice que siente mucho coraje, ¿verdad? Entonces dice aquí, la primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente están muy equivocados. La mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás están equivocados. ¿Y cuál fue el resultado de esto que hemos hecho hasta ahorita? De recordar lo que nos hicieron y cómo nos sentimos, y el resultado es que estamos frustrados. Estamos mal, terminamos mal recordando eso. Entonces, la mayoría de nosotros solo pudo llegar a la conclusión de que los demás están equivocados. Y el resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y seguíamos molestos. Ahora, ven la importancia de cuando uno va a la tribuna, se sube a la tribuna y entonces uno empieza a hablar de lo que nos hicieron, de cómo nos sentimos y todo eso, cómo vamos a terminar. Y es lo que se hace en muchos grupos. Hasta ahí solamente pudimos llegar, dice. Y nos dimos cuenta que la gente está equivocada y que nosotros seguíamos molestos. El resultado, dice, común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y seguíamos molestos. A veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos, fíjate, hasta con nosotros mismos. Cuanto más luchábamos por amoldar el mundo a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Ok, ya es evidente que donde hay una vida en la que hay resentimientos profundos, solamente conduce a la futileza y a la infelicidad. En el grado exacto en que nosotros permitimos que esto ocurra, malgastamos horas que pudieron haber sido de algo que valiera la pena. Pero como nosotros, cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal, porque cuando estamos abrigando estos sentimientos o resentimientos, nos cerramos a la luz del Espíritu. Entonces, si nosotros estamos abrigando estos
resentimientos, le negamos la entrada a Dios. Entonces la locura vuelve a regresar a nosotros y podemos volver a recaer. Entonces dice aquí, si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. El descontento y la agitación mental no eran para nosotros. Pueden ser un dudoso lujo para personas normales, pero para nosotros estas cosas son veneno. Mónica, ¿quieres comentar algo? Sí, claro, ¿verdad? La vida espiritual nos invita a ya no darnos ese lujo de vengarnos, de enojarnos, de resentirnos, ¿verdad? ¿Y qué te dice el mundo? Pues me la hace, me la paga, ¿verdad? Entonces, la vida espiritual y la vida mundana van como en sentido contrario, ¿no? Y en la vida mundana es como, eres menso si perdonas a los que te hicieron daño. Pero la vida espiritual dice, si quieres ser feliz, tienes que aprender a perdonar. Y aprender a perdonar no significa que vamos a amar a las personas. Hay personas que las vamos a perdonar y de lejos, ¿verdad? Porque si nos acercamos nos siguen espinando. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es liberarnos de lo que nosotros sentimos. Nosotros no vamos a cambiar a las personas de allá afuera. Ellas van a seguir siendo como son, ¿verdad? Entonces, esperar que las personas de allá afuera cambien para que yo las pueda perdonar no va a pasar. El perdón es un regalo que yo me doy a mí mismo, ¿verdad? Dice aquí, una de las cosas más difíciles es perdonar a una persona sin que no lo haya pedido, ¿verdad? Pues imagínate que tú odias llenarte a una persona y aquí la vida espiritual te dice, pues ¿sabes qué? Para que encuentres la paz tienes que perdonarle. Y tú, ¿pero cómo? Ni siquiera me ha dicho que la perdone, que lo siente mucho, que se equivocó, que me hizo daño, ¿verdad? Mucha gente no lo va a hacer. Y si estamos esperando a que lo haga, pues nos vamos a morir aquí esperando, ¿no? Dice, hay circunstancias legítimas en las que fuimos gravemente heridos. Quizás en nuestra infancia, cuando éramos víctimas inocentes y una persona mayor nos trató mal, ¿verdad? ¿Y cómo andamos toda la vida con ese papel de víctima? Y mientras yo no me quite ese papel de víctima, voy a sufrir toda la vida, ¿verdad? Entonces el programa me dice, hazte responsable de ti. Cuando eras niño, es cierto, esa persona te hizo daño y no te pudiste defender, ¿verdad? Fuiste víctima porque eras un niño, pero ya eres una persona de ¿cuántos años? Ya tú te tienes que hacer responsable de ti mismo. Y el programa nos dice, aprende a perdonar. Es una forma de hacerte responsable. No, pero es que yo no quiero perdón. Y me da risa un monito que sale ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que dice, yo no quiero perdón, yo quiero venganza. Y así estaba yo, ¿verdad? Inconscientemente no lo decimos, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, más lejos estamos de la recuperación emocional y mental, ¿verdad? Si nos negamos a hacer lo que el programa nos pide. Adelante. Bueno, entonces dice, vamos entonces a regresar a lo que nosotros escribimos, porque se supone que ya escribimos, analizamos el resentimiento que tenemos. Estábamos ahora preparados para examinar eso que escribimos desde un punto de vista diferente. Empezamos a percibir, entonces nos dimos cuenta de que el mundo y la gente que está en este mundo nos dominan. Entonces, ahí vamos a empezar a analizarlo ahora desde un punto de vista diferente. Entonces, vamos a analizar ese problema que siempre hemos tenido de ese resentimiento con esa persona. Nos damos cuenta de que eso que nos hicieron o esas personas nos tienen dominados. Eso que nos hicieron nos tienen controlados, nos controlan porque nos enojamos aunque no queramos. En este estado, las maldades de otros, imaginarias o reales, tenían el suficiente poder. Nos dimos cuenta que había que dominar esos resentimientos. Nos dimos cuenta que tenemos que salir de ese problema. Si no, vamos a vivir así toda la vida. Pero ¿cómo? Dice aquí. ¿Cómo? No podíamos hacerlo con solo desearlo. Como decía Gabriel, oye, pero es que no puedo. No podemos hacerlo con solo desearlo. Como tampoco podemos hacerlo en el caso del problema que nos trajo a un grupo. Entonces, esto fue lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, esto es lo que vamos a hacer. Dice, nos dimos cuenta de que la gente era injusta con nosotros y tal vez
también están enfermos. Entonces fíjate cómo vamos a pensar ahora diferente. ¿Por qué nos hicieron eso? Porque están enfermos. A pesar de que no nos parecían bien sus síntomas y la forma en que estos nos alteraban, ellos como nosotros también están enfermos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, dice aquí, le vamos a pedir a Dios que nos ayude a demostrar tolerancia, paciencia y compasión con esa persona, o sea, con las que estamos resentidos, ¿eh? O sea, y eso no es algo. Yo me acuerdo allá cuando yo llego a los grupos, había era un grupo fuera de serie, ¿no? Y había un señor que ya estaba grande ya. Y llegaba primero al grupo, él llegaba, hacía el café, aunque no le tocaba su coordinación. Llegaba, limpiaba el grupo, ponía el café y se sentaba, sacaba una silla para afuera en la banqueta y se sentaba ahí a esperar a los alcohólicos. Y este señor, yo me juntaba mucho con él, me gustaba, fíjate, porque era bien a todo dar. Ya murió, se llamaba José, le decían Osito. Él decía una frase que decía, ¿cómo decía? Esto no es comida para hocicones, algo así decía, ¿no? O sea, que no es algo sencillo, pues. Le pedimos a Dios, dice, que nos ayude a demostrar tolerancia, paciencia y compasión que gustosamente tendríamos para alguien que está enfermo. Cuando alguien nos va a ofender ahora, dice, vamos a decirnos a nosotros mismos, está enfermo, ¿cómo ayudarlo? Dios me libre de enojarme, hágase tu voluntad. Todas estas cosas vamos a hacer. Vamos a evitar desquitarnos de ahora con las nuevas personas que nos hagan algo. Vamos a tratar de mejor alejarnos o tratar de tener paciencia con esas personas y alejarnos de ahí o evitar la discusión. Porque no trataríamos así a una persona que está enfermo. Entonces ahora, como los miramos desde este punto de vista de que posiblemente también están enfermos, ahora vamos a volver a ver lo que escribimos, como este resentimiento. Y dice, refiriéndonos una vez más a lo que escribimos, vamos a quitar de nuestras mentes todos los errores que ellos hicieron, todo lo que ellos causaron a nosotros, y vamos a buscar nuestras propias faltas. ¿En qué nosotros estamos equivocados o qué fue lo que nosotros hicimos para vengarnos? Entonces, esto es bien importante, darnos cuenta de que ahora, sí, está bien, ellos nos hicieron a nosotros algo, pero ¿cómo nosotros hemos actuado? ¿Hemos hablado mal de ellos? ¿Los hemos dejado del mal ante todo el mundo? ¿Les hemos hablado mal a nuestros hijos de esta persona? O sea, hemos afectado. ¿Cuál fue el daño que nosotros hemos hecho? Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho este análisis, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene esto del paso 5. Tú no puedes cargar esto, entonces tienes que confesárselo a alguien. Tienes que descargar ese peso con otra persona. Por eso es importante tener un padrino. Ahora, después de eso, ahora sí pasamos al otro punto que es, ¿estás dispuesto realmente a dejar eso ir? ¿Estás dispuesto a dejar ir eso? O sea, porque decía el padrino, esto no es comida de hocicones, ¿verdad? ¿Realmente estás dispuesto a dejar ir eso? Y aquí entramos al paso 6. ¿Estás dispuesto a dejarlo ir? Porque el paso 6 es eso. Estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos quite eso. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Por qué? Porque Dios trabaja con la disposición, no con la perfección. Entonces, fíjense, y podemos equivocarnos, podemos no querer, a veces no querer, pero lo único que te pide aquí en este punto es que estés dispuesto. Y se lo pedimos. Dios ciertamente te perdonará tus negligencias. Fíjense, pues aquí ya entramos en esta otra etapa de ahora entrar en este contacto con un poder superior, con Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a quitar. Vamos a estar dispuestos ¿a qué? A que Él nos los quite ahora. Entonces dice aquí, si se lo pedimos, realmente Dios ciertamente nos va a perdonar nuestras negligencias.
pero nunca te va a volver blanco como la nieve y mantenerte así si tú no cooperas. Entonces nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar esto. Dios solamente te pide que te esfuerces lo más que puedas para hacer progresos en la formación de tu carácter. ¿Estoy dispuesto a eso? Bueno, en este paso dice que donde se cruza esa línea de hacerte responsable de lo que te sucede, ya dejar a las otras personas atrás, porque normalmente lo que hicimos al principio fue hacerles el cuarto paso a ellas. Pero dice, vamos a quitar de nuestras mentes todo lo que ellos nos hicieron y vamos a enfocarnos en lo que nosotros hicimos. Y entonces lo que estoy dispuesto a dejar realmente esto. Y luego el siguiente punto es pedir humildemente. Fíjense que yo miré el borrador una copia del borrador cuando Bill escribió los pasos. Y en este paso decía, humildemente y de rodillas le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. Así decía, pero nomás que donde decía la palabra de rodillas, le borraron ahí, así como que le tachó, así le rayó. Pero ahí decía que de rodillas, fíjense. Entonces yo pienso que a lo mejor pensó que a lo mejor era demasiado para una persona tan egocéntrica como yo. Y dijeron, es demasiado que de rodillas, que se hinque. Entonces le quitó eso y nomás le quedó así. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. O sea, que nos libere de eso. Entonces aquí en estos dos pasos nosotros empezamos a tener un contacto más directo con Dios, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo de este punto, Mónica? Sí, fíjate, ese contacto directo con Dios, ¿verdad? Es bien importante. Y como nosotros siempre cuando rezamos el Padre Nuestro le decimos a Dios, perdóname como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, yo le estoy pidiendo perdón a Dios para que me cuide, para que me ayude, para que tenga una buena noche, un buen día, ¿verdad? Pero yo no le quiero perdonar a todos los que me hicieron daño, ¿verdad? Entonces, ¿en qué posición me estoy poniendo espiritualmente, no? Y dice, el perdón recuerda simplemente que estoy en un pie de igualdad con todas las criaturas de Dios. A veces realizamos cosas nobles y buenas y a veces podemos ofender y equivocarnos. No tengo derecho a juzgar, castigar o absolver a nadie. Cuando me creo muy justo, soy yo el que sufre. Me separo de los seres humanos, me concentro en otros y me mantengo ocupado con pensamientos negativos y llenos de odio. Al adoptar esta actitud, me digo a mí mismo que soy una víctima y así sigo siendo una víctima. La actitud más indulgente que puedo adoptar es recordar que mi trabajo no es juzgar a otros, sino pensar y actuar de manera que me haga sentir bien. Y a eso me lleva la conexión con ese poder superior, ¿verdad? Y a buscar las maneras de sentirme bien y no de seguir en el sufrimiento. Adelante. Bueno, entonces pasamos al otro punto, que es el siguiente punto, ¿verdad? Y en este punto, fíjate, en el paso 8 ahí es donde habla del perdón. Ahí es donde empezamos a escuchar esta palabra del perdón. El daño emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos ha sido enorme. Entonces aquí es donde nosotros vamos a analizar esta parte que es bien importante del perdón. Posiblemente tenga que ver con nosotros mismos primero. Entonces Mónica hablaba acerca de esta oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice en esa oración, perdóname como nosotros perdonamos, o perdóname como yo perdono a los demás. Imagínense que nosotros decimos esa oración, pero nosotros no hemos perdonado. Entonces, si nosotros no perdonamos a otra persona, pues quiere decir que nos estamos creyendo más que Dios, porque Dios sí nos perdona. Entonces, nosotros estamos creyéndonos más que Dios. Tenemos que perdonarnos, dice, porque el daño posiblemente emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos. Los conflictos emocionales muy profundos y a veces totalmente olvidados persisten de forma despercibida en el subconsciente. Estos conflictos al originarse pueden que haya retorcido nuestras emociones tan violentamente que desde entonces han dejado manchadas nuestras personalidades y han trastornado
nuestras vidas. Por no decir nada. ¿Por qué dejamos que otras personas pasaran por encima de nosotros? ¿Por qué no tuvimos el valor de enfrentar? ¿Por qué no tuvimos el valor de enfrentar esas situaciones? ¿Por qué no le dijimos a alguien que nos ayudara? ¿Por qué nos dejamos pisotear tantas veces? ¿Por qué nos hemos descuidado tanto en nosotros mismos? Aquí la persona más importante, somos nosotros. Si nosotros mismos no nos podemos perdonar por esas cosas que hicimos, vamos a seguir teniendo esta almohada de la culpa. Es una almohada muy dura para dormir. Entonces, si seguimos con este sentimiento de culpa por las cosas que no hicimos, por las cosas que debimos de haber hecho y no hicimos, por eso cuando llegamos a los grupos dicen, usted no es culpable, pero sí es responsable ahora. Ahora nos toca a nosotros tomar la responsabilidad de ir y rescatar de dónde nosotros nos quedamos, dónde se quedó ese niño, dónde se quedó esa niña ya. Pero ahora tú puedes proteger a ese niño. Ahora tú puedes darte un champuzón en el pasado y ir hasta donde está ese niño o esa niña y agarrarlo de la mano y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí estoy contigo. Ahora ya no vas a sufrir, ahora ya no te va a pasar nada. Ahora yo te voy a cuidar. Pero necesitamos llegar hasta este punto para poder entender todas esas cosas, de que nosotros tenemos que liberarnos de la culpa. En este punto, entonces, necesitamos el perdón a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo también me hice daño a mí. Voy a aprovechar que tenemos el tiempo, ¿verdad? Fíjate que por eso el perdón ya está hasta el 9º paso, ¿verdad? Porque en todos los pasos anteriores ya aprendimos a amarnos a nosotros mismos. Del 1º al 5º paso se trata de eso, de conocerme para poderme amar, ¿verdad? Si yo me conozco, me puedo aceptar. Si yo me acepto, me puedo comprender. Y si yo me comprendo, puedo tener compasión por mis errores. En el 6 y en el 7 me doy cuenta de mis defectos que yo practico, no de los que hacen los de allá afuera, ¿verdad? Porque decía el compañero, les hacemos el inventario a los de allá afuera y a nosotros no nos damos cuenta de nuestros defectos, ¿verdad? Entonces en el 6 y en el 7 ya me doy cuenta cuán defectuosa soy yo. Y entonces en el 8 y en el 9 digo, híjole, pues los que me hicieron daño estaban igual o peor que yo, ¿no? Y pues fíjate, nosotros tenemos la fortuna de que se nos está abriendo una puerta donde mucha gente no puede entrar. O mucha gente viene y se asoma y se va porque no le gusta, le aprietan los zapatos de tener una disciplina y de empezar a desarrollar una vida espiritual para estar bien. Se requiere ir en contra de mi egoísmo, ¿verdad? Y ir en contra del egoísmo no es fácil, ¿verdad? Porque ¿quién quiere dejar lo que le da placer? Pues nadie. Decía mi papá, si yo descubrí que el alcohol me quitaba la ansiedad, ¿tú crees que mi papá iba a querer dejar el alcohol? Pues no, porque eso a él lo anestesiaba. Igual a nosotros cuántas cosas nos causa placer y las volvemos adicciones y no las vamos a querer dejar para vivir una vida espiritual. Pero la vida espiritual dice, si sueltas esas adicciones y te apegas a ese poder superior, ¿verdad? Vas a encontrar esa paz, ese gozo verdadero, no el que te dan las adicciones que tienes, que son la sustancia, los comportamientos y las personas, ¿verdad? Y parte de trabajar esa vida espiritual, pues es empezar a trabajar en ese perdón primero hacia mí mismo, ¿verdad? Porque muchas veces yo estoy enojada con la vida porque estoy resentida conmigo misma, ¿verdad? Aparte de que estoy resentida con las personas de alrededor, y en mi caso yo estaba resentida hasta con Dios, porque yo decía, ¿cómo es Dios de injusto? Porque a unos los hizo bien bonitos y a otros nos hizo bien feos, a unos altos y a otros bien chaparritos, a unos los pelos bien feos y a otros su pelo bien bonito, ¿verdad? Para mí eso no era justo. Yo decía, ¿cómo un papá te va a decir, tú a ti te doy menos y a ti te doy más, ¿verdad? Entonces, para llegar a ese poder perdonarme a mí, poder perdonar a Dios, poder perdonar a los que están allá afuera, es un proceso, ¿verdad?
Y el programa te lleva pasito por pasito, pasito por pasito, para que cuando ya llegues a ese paso 9, ya trabajaste en ti, ya trabajaste en tus instintos, cómo se desbordaron, ya trabajaste un poquito en conocer ese poder superior. Entonces ya en ese paso 9 ya estamos listos para verdaderamente empezar a trabajar con ese perdón. Entonces ahora vamos a restaurar, se trata de restaurar lo más posible. No es pedir perdón para sentirme mejor, sino vamos a restaurar donde sea lo más posible que podamos restaurar. Pero hay otra cosa también aquí en este paso, que hay que cambiar de actitud, porque no tiene caso que tratemos de reparar algo y nuestra actitud no cambie. Entonces vamos a tratar de reparar el daño que hayamos causado, pero también vamos a cambiar de actitud. Yo a veces siento que no lo perdono y a veces sí, y se siente eso. Fíjense, ¿cómo se puede mantener el perdón? Tú puedes mantener el perdón si corriges prontamente o continuamente. Por eso en el paso 10 dice, continuamos haciendo nuestro análisis. ¿Por qué dice continuamos haciendo? Porque ya lo empezamos en algún momento ese análisis. ¿Dónde lo comenzamos? En el paso 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar haciendo el paso 4. Pues no dice paso 4, pero dice vamos a continuar haciendo nuestro inventario, porque lo comenzamos en el paso 4. Entonces ahora vamos a continuar haciendo el paso 4. Pero ahora va a ser día a día. Vamos a corregir prontamente. Imagínate tú que tienes una yarda o un jardín ahí donde llegas a tu casa a vivir por primera vez. Compras una casa y está monte, está en la yarda o en el jardín. Hay monte ahí, o sea, no se ve como pasto, sino se ven matorrales y todo eso. Entonces llegas, lo cortas, lo dejas bonito y ahora sí, no te puedes sentar a descansar. Ya se ve bonito y todo eso sí, pero ahora hay que darle mantenimiento. Eso es lo que dice este punto, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento y cuando la hierba empieza a crecer hay que cortarla luego. No hay que dejar que crezca este resentimiento otra vez. Entonces así es el perdón. El perdón hay que siempre estarlo trabajando. Bueno, hay que corregir prontamente. No vamos a estar acumulando esos resentimientos. Porque el resentimiento, la ira o el rencor no atendido vuelve a crecer. Es como la yarda que yo les decía. Me recuerda como las borregas que en la historia que hablas tu edad de que están toda la noche así, ¿cómo se llama? Cuando están comiendo, rumiando. Rumiando, exacto. Me recuerda como las borregas cuando están rumiando, ¿verdad? Dice nuestra literatura que la enfermedad está en la mente, ¿verdad? Y cuando alguien nos hace algo, inmediatamente tenemos que practicar todo lo que podamos del programa porque la mente empieza a rumiar, ¿verdad? ¿Por qué me dijo esto? De seguro me quiso decir esto, me quiere ver la cara. Pues sí, o sea, cuando uno empieza a rumiar, empieza a crecer y crecer y crecer y crecer la enfermedad, y cuando acuerdas ya estás resentido, ¿verdad? Pero si en el momento que lo detectas, lo escribes, lo hablas, se lo entregas a Dios, lo compartes con tu padrino, con algún compañero, o por eso son importantes los minutos que nos dan cuando empiezan las reuniones, ¿eh? Porque compartimos esas cositas y ya no se quedan aquí en la mente rumiando y rumiando y rumiando, porque esa es parte de la enfermedad, que nosotros aprendemos a rumiar y a rumiar y rumiar, y cuando acordamos ya tenemos una bola de nieve, ¿verdad? Pero si cuando apenas empieza la cosa la destruimos, pues no avanza más, ¿verdad? Adelante. Bueno, entonces en este punto, nosotros también hay un ejercicio, ¿verdad? Donde nosotros vamos a analizar nuestra vida o nuestro diario vivir. Por las noches, cuando nos acostamos, dice por ahí, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Estuve resentido con alguien? ¿Verdad? ¿No fui amable con todos hoy? Y ahí vamos a hacer nuestro análisis diario, cada día, cada noche. Y vamos a ir mejorando nuestro carácter, fíjense. Entonces, eso es lo importante. Entonces, hasta ahorita, fíjense, le voy a dar la palabra a 2 personas, 3 minutos, porque vamos a hablar un poquito del siguiente punto, que es el 11, o el paso 11, ¿verdad? Y vamos a hacer una meditación y vamos a hacer una oración. Pero yo les voy a compartir de la manera como yo he entendido eso.
¿verdad? O sea, no quiere decir que yo esté en lo correcto, pero vamos a, si a lo mejor les funcione. Ahora, aquí hay que entender qué es meditación, o por lo menos tener una idea de lo que es meditación y oración. Aquí va a haber muchas maneras de entender, cada uno posiblemente tenga su propia manera de entender esto. Pero vamos a hablar de algo que nos ayude ahorita, o a la manera como yo he entendido esto. Primero la meditación, ¿verdad? ¿Qué es meditación? De una manera sencilla, yo les he explicado a mis compañeros de que imagínense ustedes que van a comprar una casa que les cueste, no sé, 3 millones de pesos o ahorita ya las casas aquí valen más de $1 millón de dólares, ¿no? Imagínense que vas a hacer un contrato de $1 millón de dólares. Y entonces vas con el real estate o el de bienes raíces y te enseña el contrato. Y tú vas a firmar un contrato de un costo de $1 millón de dólares. Imagínense. Entonces, y tú ves todos los papeles, son muchos papeles, pero no entiendes mucho. Y de un momento a otro no puedes tú entender y leer todo. Entonces, posiblemente, a lo mejor, el de bienes raíces te va a decir, oiga, pues mira, aquí están los papeles para que los firme. Pero si quiere, lléveselos a su casa y medítelo. Entonces, para entender esto de la meditación, es lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a llevar a tu casa y ¿qué vas a hacer? Vas a revisarlo, vas a reflexionar sobre eso. Bueno, en una manera muy sencilla, eso es meditar. Reflexionar sobre algo. Meditar. Ahora, fíjense, una vez entendido eso, cuando alguien comete un robo, por ejemplo, en un banco, ¿verdad? Y llegaron los ladrones y se llevaron esto, abrieron la caja, esposaron al guardia, lo agarraron sorprendido y después a los cajeros. Y entraron con el manager y se robaron todo el dinero. O sea, es una serie de pasos, ¿verdad? Y luego en las noticias sale, es un robo en el banco tal y fue un robo premeditado. ¿Qué quiere decir cuando dice premeditado? Que lo pensaron antes. Y eso es, antes de hacer la meditación, yo en lo personal creo que se tiene que hacer una premeditar. ¿Qué quiere decir premeditar? ¿Qué fue lo que hicieron los que robaron el banco? Primero, calcularon o pensaron en el objetivo de eso que iban a hacer. Primero el objetivo. Ahora, ¿para qué vamos a hacer una meditación? Tenemos que tener un objetivo primero, una premeditación. Premeditación, vamos a buscar para qué vamos a meditar. Entonces, si estamos hablando del perdón, ese va a ser el objetivo. El objetivo de la meditación va a ser el perdón. Ese va a ser el objetivo, el perdón. Una vez que ya tenemos el objetivo, entonces sí, vamos a ir a la meditación. Y después de la meditación, vamos a ir a la oración. Ahora, ¿qué es oración? Cuando alguien se sube a hablar allá en un evento, en la tribuna, ese es un orador. Así se le llama, orador. Quiere decir que alguien está orando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está hablando al universo en realidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a hablar. En la oración es eso. Un día yo les he contado de que cuando iban a ser mi hijo que tiene 19 años, esto fue en el 2005, 2006, era un 4 de julio, y aquí el 4 de julio pues es un día festivo, y ese día pues se prenden cohetes y hay comida en la casa y se hace barbecue y todo eso. Bueno, ese día nosotros estábamos alistándonos pues estábamos en el barbecue, estábamos alistándonos para festejar. Eran como las 8 de la noche, mi esposa estaba embarazada. Y me dice, ¿sabes qué? Creo que ya es hora. ¿Ya? Sí. Entonces lo que hice fue agarrar a mis hijos, los llevé con un familiar. Mis hijas estaban pequeñas y me llevo a mi esposa al hospital. Y ya la llegan, la meten a un cuarto, la atienden y todo eso. Y ya nos meten en un cuarto y hay una televisión grande.
Y ahí estoy con el control pasándole, y mi esposa ahí en la cama. Yo estoy con el control pasándole. Yo estaba nervioso, estaba aburrido también. Y mirando por la ventana, era un edificio alto y se veía todos los ángeles y los cohetes y las luces, los juegos pirotécnicos. Eran como las 9 de la noche, 10 de la noche, yo cambiándole el canal y de momento aparece un canal donde estaba un pastor hablando y estaba compartiendo algo. Y decía que él hablaba de la oración, fíjense. Y decía que él un día llegó a su casa y dice que ese día le había ido mal y llegó y todos los días hacía oración, todos los días se hincaba y le hacía oración con Dios. Pero ese día dice que llegó y ese día no quería hacer oración. Y entonces ya antes de dormir le dice: Dios, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer oración. Hoy me fue mal, me pasó esto, hice esto, me sucedió esto otro, las cosas me salieron mal. Y yo no quiero hacer oración el día de hoy, sí, por favor, perdóname porque yo no puedo hacer oración el día de hoy y no estoy dispuesto para hacerlo y estoy mal. Y dice que de pronto se dio cuenta que por primera vez estaba haciendo oración con Dios, fíjense. Entonces cuando hablamos de oración, eso es, fíjense. A veces se piensa que hay que decir oraciones ya memorizadas o eso, pero en realidad no, eso es hablar con Dios. Ese es un contacto consciente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ya tenemos el objetivo, vamos a hacer meditación, vamos a relajarnos y luego vamos a ir a hacer oración con ese poder superior. ¿Para qué? Para que nos perdone. Cada uno de nosotros le va a pedir que le quite eso o que lo perdone, ¿verdad? Especialmente, en este caso diría yo, que me perdone a mí por no haberme cuidado. Y fíjate que cuando tomé terapia con el psicólogo, cuando me dijo: pídete perdón, Mónica, por todo el daño que te hiciste. En cuanto dije, me dijo: dímelo aquí, estábamos frente a frente, ¿verdad? Y cuando yo salieron las palabras, ¿verdad? Perdóname, Mónica, por todo el daño que te hice. Sentí como, no sé, como si una energía me recorriera todo y como si alguien dentro de mí estuviera sufriendo, alguien que no soy la que está aquí consciente, ¿verdad? Y lloré y dije, pero porque, o sea, yo ni siquiera me daba cuenta de todo el daño que me hice y me di cuenta cómo me he hecho daño yo con la ansiedad, con la depresión, con la ira, con el estrés, con la frustración, con todas esas emociones que yo no sabía cómo manejar. Pues yo me autocastigaba y me autodañaba, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros nos tomemos en cuenta a nosotros mismos, porque muchos de nosotros sufrimos porque la pareja no nos toma en cuenta, porque el compañero de trabajo, porque el jefe, porque porque el otro no nos mira, no nos pone atención, no nos toma en cuenta, ¿verdad? Pero qué tal, cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Quizás estoy pidiendo lo que yo mismo no me doy, ¿verdad? Y me da risa porque a muchos de nosotros pues llegamos resentidos con la pareja, ¿verdad? Y no le podemos perdonar a la pareja. Y decía un libro que leí que la pareja es tu ángel que te manda Dios para que te ayude a trabajar en tu vida espiritual, ¿verdad? Y es el que con el que vas a pasar la prueba o la vas a reprobar. Y yo, ay, no puede ser posible. Pero qué prueba tan difícil me mandó el papá Dios. Porque son nuestros espejos y nomás nos están diciendo en qué área necesitamos nosotros trabajar, ¿verdad? Y también acerca de esto que dices del reflexionar, ¿verdad? Cuando yo llego a café, me recuerdo de un alcohólico que me dijo que hay que aprender a meditar, ¿verdad? Y le dije, pero ¿qué no meditar es pensar? Y a mí me duele la cabeza de tanto pensar. Yo siempre ando con dolor de cabeza y me dice, hay una diferencia entre pensar y meditar. Pensar es estar pensando en el problema, ¿verdad? Sin buscar solución. Y meditar es tener un objetivo, ¿verdad? Empezar a pensar, pero en busca de una solución, teniendo un objetivo, ¿verdad? En este caso, pues que vamos a tener ahorita aquí contigo, pues es el objetivo es ir hacia ese perdón interior y conexión con ese poder superior, ¿verdad?
Bueno, entonces vamos a comenzar. Búsquense un lugar privado si quieren. A relajarnos entonces, a buscar un lugar cómodo. Si estamos en un lugar cómodo, pues lo hacemos. Vamos nosotros a donde estemos sentados, relajados, lo más posible. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a poner nuestra conciencia en nuestros pies. Y vamos a apretar lo más que puedas. Lo más que puedas los pies. Y luego vas a relajar. A relajar. Y luego vamos a ir a las piernas. Vas a apretar las piernas lo más posible. Apretarlas. Apretarlas. Y vas a relajar. Luego vas a apretar el estómago lo más posible. Lo más posible apretar el estómago. Y vas a relajar. Luego vamos a ir al pecho. Vas a apretar el pecho lo más posible. Lo más posible. Y a soltar. Luego vas a apretar los puños. Lo más posible apretar los puños. Lo más posible. Y a relajar. Luego vas a apretar los hombros. Lo más posible. Apretar los hombros lo más posible. Y a relajar. Luego vas a apretar la nuca. Lo más posible. Apretar la nuca lo más posible. Y a relajar. Ahora vas a apretar la mandíbula. Lo más posible. Más posible. Y a relajar. Ahora vas a apretar los ojos. Lo más posible. Lo más posible. Y a relajar. Ahora vas a apretar la cabeza. Lo más posible. Lo más posible. Y a relajar. Ahora vamos a hacer una respiración profunda. 4, 7, 8. 4 segundos respirando. 7 esperando sin soltar. Y después 8 segundos soltar. Comenzamos. Aguanten, aguanten. Soltamos. Otra vez. 4 segundos respirando, 7 esperando y después 8 soltando. Empezamos. Aguanten, aguanten. Soltamos. Una vez más. Soltamos.
Ahora vamos a, así cerrar los ojos, vamos a empezar a mirar el lugar donde estamos. Vamos a imaginarnos el lugar donde estamos. Posiblemente te veas fuera de tu cuerpo y te veas a ti mismo o misma sentada ahí o en el lugar donde estés. Empiezas a ver el lugar, las cosas que hay. Empezamos a escuchar los ruidos de allá afuera. Yo escucho los bomberos que van pasando. Escucho carros. Ahora te diriges a la puerta. Sales de la puerta y miras lo que hay. Posiblemente haya plantas si vives en una casa o muebles afuera de la casa. Tal vez está oscuro. A lo mejor miras las luces de las casas cerca. Caminas hacia afuera para la calle. Sales a la calle y miras los carros que pasan. Probablemente miras un carro negro o blanco. Imagínate cómo es el carro. A lo mejor escuchas perros ladrar, carros pasar, ver las luces de los vecinos, de las casas. Ahora nos regresamos de camino, de regreso. Caminamos, vemos nuestra casa de frente, caminamos hacia la puerta, abrimos y entramos. Y ahí estamos otra vez, sentados. Nos podemos ver. Seguimos escuchando lo que sucede afuera. Esto es traer la mente al aquí y a la ahora. Esto es traer la mente al aquí y a la ahora, lo que está sucediendo ahorita. Ahora vamos a poner nuestra conciencia en nuestra mente. En el paso 2 dice que Dios está en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño. Vamos a poner nuestra conciencia en nuestra mente. Y vamos a analizar nuestros pensamientos. Hagan de cuenta que es como un laberinto, es como un túnel. Y a los lados hay celdas. Y en primer lugar está el resentimiento en una celda. Pero está en barrotes, está encerrado, no te va a hacer nada. Vamos a caminar por ese pasillo. Al final, allá a lo lejos, vemos una puerta muy iluminada. Al otro lado volteamos a ver y está el miedo. Caminamos y miramos la envidia. Está también en barrotes, no te va a hacer nada. Está encerrado. Volteas al otro lado y está la soberbia. Seguimos caminando y seguimos viendo más celdas. Miramos los celos. Por otro lado miramos la culpa. Por otro lado vemos la prepotencia. Todos están encerrados. No te preocupes, no van a hacer nada. Seguimos caminando y vamos a ir hacia esa puerta que está muy iluminada. Del otro lado vemos la indiferencia. Está encerrada también, no te preocupes. Más adelante caminamos y vemos la lujuria. Ahí está la lujuria.
pero está encerrado. Del otro lado vemos el orgullo. Todos estos defectos que vamos viendo, todos están controlados, están encerrados. No te preocupes, no te van a hacer nada. Seguimos caminando. Vamos llegando a la puerta que está iluminada. Llegamos a la puerta y abrimos la puerta. Y vemos un paisaje hermoso, muy iluminado, muchas flores, naturaleza, y ahí, cerca de ti, levantas la mirada y está tu Padre Dios, con los brazos abiertos. Y le vamos a decir, vamos a ir donde está, te está esperando con los brazos abiertos, te mira con mucho amor, con una sonrisa, y te dice, te estaba esperando. Yo siempre he estado aquí, solo que nunca habías venido a buscarme. Y tú vas y le dices que te perdone por no haberte cuidado, que te perdone por todas las cosas que hayas hecho mal, que tú no sabías lo que estabas haciendo, o que no tenías el poder para no hacer lo contrario. Y Él te dice que no te preocupes. De aquí en adelante te voy a dar unos minutos para que tú hables con Él como tú quieras. Padre, perdóname por las cosas que sabiendo y no pude hacer lo contrario. Perdóname por todas las faltas que he hecho a mis familiares, a mis amigos, por no haber cuidado como debí haber cuidado a mi familia. Perdóname por no haberme cuidado a mí mismo, Padre. Y Él me dice que no te preocupes, que tú eres su tesoro, su mayor preciado tesoro, que cuando tú quieras, Él siempre va a estar aquí para ti. Vamos a despedirnos y vamos a abrir los ojos a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a abrir los ojos. Los que quieran seguir pueden hacerlo con los ojos cerrados.
Yo les voy a compartir mi experiencia. Cada vez que yo hago esto, que no es muy seguido, me da mucha paz, fíjense. Porque mi mente es muy desordenada. No soy disciplinado. Y eso me ha llevado a meterme en muchos problemas. Pero aunque sea poco a poco he avanzado, fíjense. Me he equivocado muchas veces. Me sigo equivocando. Todos los días le pido a Dios que me ayude a darme cuenta cuando me equivoco. Y yo les puedo decir algo que me ha ido bien en lo que cabe. Desde que yo llego al programa por primera vez, desde que llego a los grupos hasta el día de hoy, yo he sido muy bendecido, muy bendecido. Por eso siempre me mantengo en la línea de fuego. Entonces ahora, fíjate, tu tarea consiste en estar donde te necesiten. La 11ª tradición habla de atracción, no de promoción. Entonces de ahora el paso que sigue es que la gente quiera lo que tú tienes. Ese es el mejor mensaje que tú le puedes dar a las personas, que la gente quiera lo que tú tienes. Podemos hablar del programa, podemos hablar de principios, pero el ejemplo es lo que arrastra. Así que si alguien, Mónica, quieres compartir tu experiencia, adelante. Sí, fíjate que a mí la meditación me encanta porque yo he descubierto que la respiración, especialmente las personas que somos ansiosas, te relaja, ¿verdad? Es como un mensaje que tu cerebro manda al cuerpo donde dice, no hay peligro, ¿verdad? O la guerra ya acabó, la guerra ya terminó, ¿verdad? Entonces, yo desde que lo comprobé, a mí me encanta. Cuando yo estoy ansiosa o no puedo dormir, hago las respiraciones y el tensar las partes, cada parte del cuerpo, tensarla y luego soltarla. Inhalo, tenso el cuerpo y luego lo suelto y me suelta todas las tensiones que uno como persona ansiosa tiende a estar como en un sentido de alerta, y tensas el cuerpo, ¿verdad? Entonces esto te suelta. Y fíjate que al principio yo no podía mantener la mente en blanco. Se me venían ideas, pensamientos, canciones, todo, ¿verdad? Y hoy en esta situación estuve experimentando la mente no en blanco, pero sí en colores, pero ya sin ideas, sin cosas, o sea, sin pensamiento, ¿verdad? Y eso es una maravilla, porque uno que siempre ha traído el radio descompuesto aquí en la cabeza como una locura, llegar a ese momento, ¿verdad? Aunque solo son instantes, solo son segundos, pero es una maravilla, porque nuestro cerebro es como una licuadora. O sea, ¿quién prende una licuadora y la deja conectada todo el día? Se quema. El cerebro es igual. Necesita esos descansitos, ¿verdad? Esos descansitos. Y si esto lo podemos hacer por lo menos una vez al día, maravilloso, ¿verdad? Lo ideal, escuchaba yo, que es lo hagas cuando despiertas o cuando te vas a acostar. Mínimo 2 minutos, ¿verdad? Y al principio uno no puede mucho tiempo, pero cada vez puede ir un más poquito, más poquito, más poquito, más poquito. Y pues el día de hoy, mire eso, wow, he avanzado porque ya me quedo pedacitos así sin la locura de la cabeza. Gracias. Bueno, pues una de las cosas importantes es traer la mente al aquí y a la hora, y es eso, fíjate, deja uno de pensar tantas cosas cuando te enfocas en lo que está sucediendo en este momento. Por eso es importante, ¿verdad? Empezar a pensar en lo que es real ahorita, en lo que hay. Y entonces dejas de pensar mucho en tantas cosas. Ok, el arma más poderosa en el mundo es el alma humana en llamas, pero no en llamas de la enfermedad, de la amargura y el resentimiento, sino en llamas de pasión por vivir y ayudar a los demás. Me encantó, me encantó.